Claro que sí, muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí, poder acompañarlos. Desafortunadamente no pude estar en el encuentro acá de México, pero bueno, ya estamos por acá. Y quiero nada más comentarles que ya está listo el video del encuentro acá de México. Están todas las ponencias, todas las conferencias que se dieron. Si alguien quisiera adquirirlo, puede contactarme a mí, puede contactar a Fanny y bueno, con cualquier miembro del equipo de México y bueno, podemos ya hacérselos llegar con todo gusto. Si me apoyan ahora sí, compartiendo mi presentación, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a platicar con ustedes, yo voy a compartirles este tema que me pareció muy interesante. Cuando me dijo Roberto, surgió de manera súper espontánea, ¿no? El caput mortum, la nigredo y el principio de individuación. Es un elemento que me parece muy importante, ¿no? Que podamos tener claro que tiene imágenes sumamente potentes y que especialmente cuando estamos ya haciendo trabajo consciente, trabajo introspectivo o trabajo terapéutico, nos proporciona una comprensión muy importante de un momento muy peculiar del proceso. El siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Para Jung, ¿no? La alquimia ofrece un lenguaje, elementos simbólicos, imágenes, recursos que son fundamentales para poder comprender los procesos del inconsciente, ¿no? Dice Jung que la alquimia sirve como una verdadera casa del tesoro del simbolismo, ¿no? Y entonces poder conocer las imágenes alquímicas, poder conocer el proceso del opus alquímico, nos aporta elementos súper importantes, ¿no? Muy útiles para poder comprender los procesos del inconsciente. Esto es un elemento importantísimo, especialmente a partir de que Jung conoce el secreto de la flor de oro y que le habla del proceso de alquimia interna taoísta. Él logra integrar, logra visualizar cómo es que se da este proceso y entonces es la llave que le permite abrir la decodificación de los textos alquímicos. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y entonces él dice, ¿no? Bueno, y a la inversa, la psicología del inconsciente nos permite aproximarnos a las imágenes, a los recursos de la historia del espíritu humano, ¿no? Y nos permite poder comprender los efectos que tienen las imágenes míticas, los símbolos en el proceso psíquico, ¿no? Y bueno, y entonces ya en este marco, ¿no? Los símbolos alquímicos muy importantes, ¿no? La disolución, la putrefacción, el ennegrecimiento, el caput mortum, la nigredo, ¿no? Son imágenes que nos remiten a un estado psíquico límite, ¿sí? Un estado de introspección profunda, de introversión profunda, ¿no? Donde empieza la transformación. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces esto es muy importante, ¿no? ¿Qué entiende Jung por el proceso de individuación? Bueno,
es un proceso en el que se genera un individuo consciente de sí mismo, un individuo que ha logrado trascender a la psique colectiva, que ha logrado trascender a la masa, ¿no? El discurso moral, el discurso mastificante, ¿sí? Y es alguien que ha logrado iniciar un proceso de unicidad, un proceso de totalización, ¿sí? Un proceso de integración personal. Y esto es algo muy importante, pero es un proceso continuo. Es un proceso continuo que se da en espiral, ¿no? El proceso, cuando uno ya logra tomar conciencia sobre sí mismo, logra ir trabajando, ir elaborando la biografía personal, ir tomando conciencia de las manifestaciones del inconsciente, ir logrando, ir depurando, ¿no? La biografía personal, el proceso personal, y empieza este proceso en espiral. También dice que es un proceso de diferenciación, ¿no? Como les decía, cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual. Ya a nivel clínico, ¿sí? Él se da cuenta que muchas personas tienen a lo largo de su vida este proceso de individuación, ¿no? De manera natural, de manera espontánea se da el proceso de individuación, y él dice, bueno, que para él este fue el modelo, ¿no? Del método terapéutico. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo podemos aproximarnos? ¿Cuál es el simbolismo, no? Ese simbolismo existencial de la Negredo. Jung dice, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que solo cuando estudió la alquimia pudo ver claro que lo inconsciente es un proceso, no es una estructura, ¿sí? No es una entidad, es un proceso. Y que de la relación del yo con estos contenidos del inconsciente es que se motiva la transformación y la evolución de la psique. Aquí es donde, ¿no? se inicia este proceso de evolución, lo que en el, por ejemplo, en la búsqueda del toro del Zen llaman el llamado, ¿no? La inquietud, el vislumbrar la cola del toro y empezar a perseguir, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Dice que a través del estudio de los procesos individuales y colectivos de transformación, ¿no? Esto es la práctica clínica, los procesos clínicos de los pacientes y los procesos mitológicos, los mitos, los cuentos, las historias, ¿sí? Y mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia es que llegó a su concepto central, a la individuación, ¿no? Imágenes similares en distintas culturas, en distintas épocas, ¿no? El antropos, ¿no? Es que él pudo ir construyendo esta idea de la unión de la totalidad del sujeto. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, por ejemplo, ya también en psicología y alquimia, Jung nos dice que la muerte del rey consciente, ¿no? Cuando muere el rey consciente, cuando muere el yo, cuando muere esta conciencia racional, materialista, orientada hacia los objetos del mundo, ¿no? En el proceso de trabajo personal, de introversión, en el proceso analítico, ¿no? Muere el rey consciente y surge la Negredo, un estado de tinieblas, el cual termina por llevar a una renovación y a un renacimiento del rey, ¿no? Y entonces, bueno, lo que escuchábamos hace rato, la ponencia anterior, lo dice sumamente lindo, ¿no? Porque cuando muere el rey, entonces retornas a la tierra y retornas a la madre, ¿no? Y ahí te nutres, te transformas, te reintegras, ¿no? En este sentimiento de profundidad, aunque es un proceso muy duro, ¿no? Bueno, es fundamental entonces, ¿no? La etapa de la Negredo es el inicio del trabajo alquímico de transmutación. Tenemos que transitar por el negro. En un plano psicológico es el momento en el que el sujeto toma conciencia del proceso de aprisionamiento, toma conciencia del proceso de condicionamiento causal, ¿sí? Es el punto de crisis y de ruptura. Siguiente, por favor. Bien.
Y entonces ahora sí, la obra al negro, ¿no? La obra al negro hablan de el proceso de ennegrecimiento de la materia, cuando la materia se oscurece, ¿no? El ennegrecimiento, el anigredo, ¿no? El estado inicial que aparece como una cualidad de la prima materia, como resultado de la solución, de la separación, de la división, de la putrefacción, ¿no? De la fragmentación. Esto es, a partir de la obra me fragmento, me quiebro, me desestructuro y entonces caigo en la obra al negro, ¿no? Se trata de esta oscuridad radical, ¿sí? Que es fundamental en el proceso de la obra, en el proceso del opus. Siguiente, por favor. Ok, ¿no? También, por ejemplo, el Mysterium Cognitionis describe la nigredo incipiente como un estado de disolución, donde yo me descompongo, donde se da la muerte, ¿no? La disolución, la descomposición que precede la síntesis, que precede la integración y justamente con la mortificación. Tenemos que enfrentar el profundo dolor de la fractura, de la separación, de la división. Y entonces la nigredo es esta fase en la que la materia prima, ¿sí? O sea, mi psique y yo como sujeto, como totalidad, me vuelvo negro, me vuelvo caótico, pierdo sentido, ¿no? Y paradójicamente este es el inicio de la gran transformación. Siguiente, por favor. Bueno. Y entonces, ahora sí, ¿qué es el caput mortum, ¿no? La cabeza muerta. Cuando muere la razón condicionada, la racionalidad materialista, ¿no? La unilateralidad de la racionalidad materialista, ¿sí? Y es el proceso de muerte de este yo originario, ¿no? La figura del desmembramiento de la divinidad, ¿sí? Y caigo en la profundidad oscura, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, el cuervo y la cabeza del cuervo, el caput corvi, son el nombre tradicional del anigredo. Nox, la melancolía, ¿no? El estado negro. La la muerte del yo, la muerte de la buena persona que yo pensé que era para convertirme en otra persona distinta. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿no? De este modo, el caput mortum es el residuo muerto, aquello que queda de lo que fui, ¿no? Oscuro, inerte, pero inseparable del proceso total, porque ahí, justamente en ese residuo, es donde está el germen de nacimiento, ¿no? Donde el fénix se recompone y emerge de las cenizas. Este resto vil que paradójicamente pertenece al camino hacia la connectio, hacia la integración, ¿no? Y entonces, justamente, la cabeza muerta, el caput mortum, nos remite a la identidad antigua que queda como un residuo, que queda como como una raíz, como un referente profundo que sigue siendo necesario como materia de trabajo psíquico. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, también, por ejemplo, entonces, la Nigredo tiene un vínculo muy, muy profundo con el encuentro con la sombra, ¿no? Dijo Jung, dice, la confrontación con la sombra causa primero una especie de equilibrio muerto, en el que la vida no puede desarrollarse. Me siento estancado, me siento sin energía, ¿no? Los alquimistas dieron a este estado inicial el nombre de tenebrositas, de caos, de melancolía, ¿no? En el texto, en el Concilium Coniugi, ¿no?
considera la Nigredo idéntica a la melancolía. Y aquí ya empezamos a mirar, ¿no? Justamente esta relación entre el opus en el mundo, entre la obra en el laboratorio y el vínculo con el estado interno del alquimista, ¿no? Entonces la Nigredo es idéntica a la melancolía, subrayando su carácter de aflicción y postración anímica, ¿no? Este punto donde me he quedado sin referentes externos y tengo que caer en el mundo interno. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿no? La melancolía, la aflicción, la postración, ¿sí? Mientras que el nigredo tiene que ver con negrura, el negrecimiento, acompañada de la expresión de negro más negro que lo negro, ¿no? Cuando ya no hay un, un aspecto mínimo de luz, cuando siento que ya no puedo seguir caminando, que estoy poseído por que mi alma está poseída por la oscuridad más profunda, ¿no? Bueno, y en esta línea, ¿no? Actualmente ya la psicología analítica contemporánea, bueno, puede entender a la Nigredo como una fase en la que el sujeto se ve sumergido en un estado de oscuridad, de estancamiento, ¿no? Depresión, melancolía, ¿no? La crisis analítica, ¿no? Correspondiente al encuentro con la sombra personal, correspondiente a este punto donde me doy cuenta que una parte muy importante de mí es producto de una construcción social, de un guión prescrito, ¿no? Y tengo que empezar a desmontar estos referentes en mí mismo para poder convertirme en quien puedo realmente llegar a ser, ¿no? Este simbolismo, desde la lógica clínica, nos permite situar las experiencias justamente de la depresión del proceso terapéutico, ¿no? La confusión, la pérdida de sentido, las crisis en distintas épocas de transformación de la vida, ¿no? El pérdida de sentido es un momento estructural del proceso de individuación. Ahí, porque ahí es donde yo me puedo reconformar, me puedo reconfigurar como un sujeto distinto. De ahí que también el proceso de individuación es un proceso espiral permanente, ¿no? Permanentemente voy transitando por las distintas etapas de la vida y voy encontrando y voy ampliando también mi campo de conciencia sobre mi propia situación vital y existencial. Siguiente, por favor. Bien, la muerte simbólica y la transformación, ¿no? Y entonces, justamente Jung considera que la primera fase de la obra se asocia con el ennegrecimiento de la materia. Cómo vamos a partir de la obra que estoy emprendiendo, desmontándome y fragmentando toda mi estructura, ¿sí? Donde los cuerpos se deshacen a partir del calor, del fuego, del trabajo, ¿no? Se queman, se descomponen en un estado caótico inicial, ¿no? Y entonces, sí, como dice Jung, ¿no? El mercurio filosófico está al comienzo y en la terminación de la obra. Es la materia prima, la Caput Corvi, la Nigredo, muere, ¿sí? El mercurio muere como dragón y resurge como lápiz. Y entonces se enfrenta justamente a un proceso de muerte y resurrección que estructura toda la obra. Siguiente, por favor. Bien. Esta dinámica, ¿sí? No concierne entonces solo a la materia, sino al propio alquimista. Nosotros, porque finalmente sabemos que toda la obra y todas las imágenes que se veían en la obra, los sueños,
las ilusiones, las fantasías, ¿no? Los ensueños que se tenían durante el proceso de la obra son proyecciones psíquicas. Y entonces hablaban, ¿no? Jung descubre ahí, logra articular que todas esas imágenes, simbolismos que se refieren en los distintos textos, se refieren al proceso de proyección del alquimista, cómo el alquimista proyecta sus contenidos inconscientes sobre la materia y sobre la obra, ¿no? Y entonces este proceso remite al alquimista y al estado, al proceso del alquimista, ya que el opus describe procesos que pertenecen a la vida anímica, ¿no? Se trata, en último extremo, del proceso de individuación. Y entonces, como un paradigma de esta muerte simbólica, tenemos el descenso al infierno, ¿no? O tenemos los suplicios, el castigo en las imágenes de Zósimo, ¿no? Que puede entenderse como justamente un auténtico, y esta es una clave muy importante, un opus alquimicum interior, ¿no? Una obra hacia el interior de mí mismo conmigo mismo, descender a mi propio infierno, a mi propia oscuridad, a poder tener acceso al sol negro donde muere el yo y podemos resurgir, ¿no? Más adelante ya resurgir en el sí mismo. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces, ¿no? Dice Jung que tras la obra, comentando un texto, tras la obra aparece en el fondo del vaso un etíope completamente quemado y sin vida, que debe ser enterrado, bañado, calcinado de nuevo hasta resurgir transformando, recibiendo el nombre de azufre natural y finalmente la piedra, ¿no? Psicológicamente, este resto nos remite al quiebre de nosotros mismos y nuestra unilateralidad. Nos remite al quiebre del enganche con los procesos condicionales en el mundo, uh-huh, y que han sido calcinados a partir de la experiencia de nuestro proceso personal, que es profundamente doloroso, profundamente confuso. Uh-huh. Esta materia vil y oscura constituye la base indispensable de la transformación, porque el nuevo sentido, la nueva perspectiva, ¿sí? Solo puede nacer de aquello que ha sido destruido. Siguiente, por favor. Ok, y entonces el símbolo de la muerte alquímica implica un profundo sufrimiento para la psique, un profundo sufrimiento donde yo, mientras voy trabajando, voy atestiguando cómo me voy deconstruyendo, cómo me voy defragmentando, cómo voy derrumbando los cimientos de la casa, del castillo que me dieron mis padres para poder construir una otra cosa. Y eso es profundamente doloroso. A partir del material alquímico, Jung subraya que el proceso de transformación está ligado a estados de oscuridad y confusión, justamente porque en este desmonte, ¿sí? Tengo que transitar por esta parte de la noche interior en la que la conciencia pierde sus antiguas seguridades, ¿no? Y esto es súper importante porque, bueno, finalmente, parafraseando a Jung, ¿no? La iluminación, ¿no? La toma de conciencia, la integración completa, no consiste en evadir la oscuridad, sino en asumirla como parte de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿no? En Psicología y Alquimia dijo Jung que no hay luz sin sombra, ni integridad anímica sin imperfección. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, no tenemos que buscar ser perfectos. Eso finalmente es una máscara y eso obedece a un discurso.
es muy importante que busquemos ser totales, ¿no? No hay luz sin sombra, ni integridad anímica sin imperfección. Para llegar a la plenitud, la vida no necesita de la perfección, sino de la totalidad. La imperfección es parte del sentido de existencia y parte del proceso de vida. Es tener una espina clavada en la carne cuyo sufrimiento nos impulsa a avanzar, nos impulsa a ascender. Ya desde la lógica clínica, estos principios se traducen en reconocer el paso por el quiebre del yo, ¿no? La vivencia de la depresión, del sentimiento de vacío, la confusión, la muerte de las certezas de yo, la muerte de la imagen de mí mismo en el mundo y de la imagen de mí mismo conmigo mismo. Eso es una condición estructural esencial para el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los arquetipos, no? Los arquetipos en la Nigredo y en el Opus. Eh, para Jung, ¿no? El opus es entendido como una proyección simbólica de los procesos psíquicos relacionados con la transformación interior, ¿no? Y entonces, cuando desde la perspectiva de la psicoterapia moderna nos encontramos con distintos arquetipos activados, se repite un fenómeno, ¿no? En épocas antiguas de crisis. Un opus alquimicum psíquico, ¿no? Cuando empezamos, por ejemplo, ahora, actualmente, cobra muchísimo sentido todo el tomo 10 de la obra, ¿no? Todas las reflexiones sobre la catástrofe, sobre la cuestión del mal. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles y entonces esto nos lleva a procesos de introversión profunda, ¿no? Donde iniciamos el descenso al infierno, el regreso a nosotros mismos, el descenso hacia nuestra propia oscuridad para poder reconstituirnos ante todos los procesos de fragmentación externa que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Bueno. Y en este contexto, la fase del anigredo corresponde al momento en que la conciencia queda desbordada también, ¿sí? Los motivos de muerte, de renacimiento, de descenso, de caos, ¿no? Lo octónico, lo instintivo primigenio, las figuras de la muerte, de ser devorado, de ser fragmentado, de ser destruido, el viaje profundo, el viaje por la noche oscura, ¿no? El viaje de Jonás, ¿no? Que expresan la confrontación con la sombra y el quiebre de la certeza del yo. Siguiente, por favor. Y bueno, el cuervo y Saturno, perdón, en la tradición alquímica, la cabeza del cuervo, ¿no? La cabeza del cuervo es el nombre tradicional para la Nigredo. El cuervo negro sobre la materia en putrefacción, la calavera, el caput mortum o el sol níger expresan esta fase de oscuridad y descomposición. Traigo también, por ejemplo, cuando hablamos de que traigo la camisa negra, ¿no? Psicológicamente estas imágenes corresponden a la emergencia de la sombra. El metal, ¿no? El plomo y Saturno se asocian con el nigredo, con lo sucio, con lo oscuro, con lo pesado, con lo orgánico, con lo instintivo primigenio sin elaboración, con la parte inferior del Uroboros de dos dragones, ¿no? El dragón inferior que está en contacto con la tierra, ¿no? El elemento que más se asocia con la nigredo. Siguiente, por favor. Y el espíritu Mercurios, ¿no? El principio, la materia prima, y el espíritu Mercurios de transformación. Mercurius, en el simbolismo alquímico, ocupa el lugar central, ¿sí? Está al comienzo, pesado, insignificante, sucio, vulgar, y al final de la obra como sol, oro, iluminación, corona dorada, ¿no? Es el espíritu de la materia.
También aparece como el dragón, el Uroboros, que se devora a sí mismo, se muere, se destruye y renace de sí mismo. ¿Sí? Y entonces a partir de esta devoración y de este proceso de transformación tenemos ya el lápiz, ¿no? La imagen circular de la muerte, de la renovación, el renacimiento, el doble nacimiento, ¿no? En el que el mismo principio que oscurece es el que prepara la transmutación interior. Mercurio condensa la función mediadora del inconsciente y es el símbolo de unificación de los opuestos, articulando el pasaje del anigredo a las distintas fases del proceso alquímico. Siguiente, por favor. Y entonces, ya primero del ennegrecimiento inicial, del caos, de la confusión, de la fragmentación, de la desestructuración a partir de la muerte, ¿no? Entonces podemos ir transitando por las distintas etapas, el blanqueamiento, el albedo, ¿no? Las citrinitas, el amarilleo, perdón, la rubedo, el enrojecimiento, ¿sí? Que Jung toma como modelo del proceso simbólico, ¿no? Un proceso psíquico de desintegración, de reintegración, de síntesis, de transformación. Entonces, el resultado del proceso y del opus interno es la emergencia del sí mismo, ¿sí? Cuando ya logramos superar la unilateralidad, la limitación del yo racional materialista, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos tener una conciencia de integralidad más completa, ¿sí? Hacia una totalidad de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, que la piedra oculta, ¿no? El sí mismo. El sí mismo en la totalidad de la psique consciente e inconsciente, ¿no? Y ahí justamente Jung lo compara con un lápiz invisibilitis, ¿no? El sí mismo es el centro y la circunferencia, aquello que reúne lo particular con lo general, lo individual con lo colectivo, ¿no? La integración de los opuestos. El paso del negro al oro señala la manifestación simbólica del sí mismo y la transformación de la materia oscura en una unidad interior, que también puede ser sinónimo, bueno, de la piedra filosofal. Siguiente, por favor. Y bueno, la coniunctio, ¿no? La unión de los opuestos, la integración, la reunión de los principios separados de aquello que está fragmentado, ¿no? La boda espiritual, el hierosgamos, ¿no? La unión entre el sol y la luna, justamente que nosotros acá tenemos muchos símbolos en los que aparecen el sol y la luna, de cuya unión nace el filius sapientae, ¿no? El filius philosophorum, el Mercurius transformado, ¿no? Depurado, reelaborado, reintegrado. Esta coniunctio corresponde a la integración de los opuestos, ¿no? Masculino, femenino, consciente, inconsciente, luz, sombra, vida o muerte, ¿no? Esta unión ocurre en el sí mismo como el lugar donde ocurren estos contrarios y se reúnen en una coincidencia opositora, en una integración de opuestos, ¿no? Es decir, una unidad viviente, dinámica, vital. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces el logro de la coniunctio o de la piedra equivale a la culminación de la individuación. El tema acá yo pienso, ¿no? Yo pienso que esto es infinito. ¿Cuándo termino de conocerme y cuándo termino de evolucionar? ¿Cuándo he terminado de tomar conciencia sobre mí mismo? No, nunca. Yo pienso que es un proceso dinámico, un proceso vital, permanente de trabajo y autoexploración continua, ¿no? La configuración de una personalidad más integrada, sí, pero la configuración de una personalidad más consciente cada vez, ¿no? Capaz de poder ir sosteniendo la tensión entre los opuestos, las tensiones de la vida, el diálogo entre los contenidos del inconsciente y un complejo yoico más amplio, más estructurado, más sólido, pero también con una mejor capacidad de diálogo
con el inconsciente, ¿no? Y bueno, que logra trascender la fragmentación inicial, ¿no? Y que ya no está determinado por los procesos de unilateralidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ya tenemos justamente a partir de esto la aparición del símbolo central, ¿no? Del centro, del punto en el centro, ¿no? Dice Jung que en la fase avanzada del proceso se caracteriza por la aparición espontánea de mandalas en los sueños, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en la segunda parte de Psicología y Alquimia, a partir del análisis de los sueños de Pauli, bueno, toda cómo empiezan a aparecer los sueños con las cuatro figuras, la mujer desconocida, el conductor y hay otros personajes, ¿no? Y empieza a generarse todo un proceso de movimiento en torno a un centro, ¿no? Empieza a aparecer el ténemos, ¿no? También cómo empieza a configurarse esta articulación de imágenes de imágenes de orden, de imágenes de articulación en torno a un centro, ¿sí? Y bueno, también los mandalas, ¿no? O los distintos diagramas de articulación como símbolos de la unidad y de la representación del sí mismo, ¿no? En la imaginería alquímica, la culminación de la obra se expresa a menudo en la figura del hermafrodita coronado, ¿no? El rey nacido de la unión del rey y la reina con la corona, ¿no? En quien se concentra el lápiz. Siguiente, por favor. Bien, para Jung, ¿no? La producción definitiva de la piedra es designada como Enigma Regis, ¿no? Condensando el misterio de una personalidad en la que lo masculino y lo femenino se ha integrado. Los opuestos coexisten en un estado de tensión permanente, pero de armonía permanente, ¿no? Tenemos el fénix, como ya les decía, ¿no? Que renace de las cenizas, el antropos liberado del huevo, el mandala luminoso, ¿no? La renovación del centro psíquico tras el paso por la oscuridad, ¿no? El segundo nacimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, en la clínica, ¿no? La noche oscura del paciente, porque esto cómo aterriza, ¿no? Esto cómo aterriza en la práctica clínica. La crisis analítica, ¿no? La depresión, la pérdida de sentido, el sentimiento de vacío, el colapso de las defensas, ¿no? Y diversos autores, bueno, ya señalan que la nigredo corresponde a esta fase depresiva del proceso terapéutico, cuando la persona comienza a hacerse consciente de sus inferioridades, de sus determinantes, de que no es tan buena persona como se dice a sí mismo que lo es, ¿no? De los contenidos que antes estaban reprimidos o suprimidos o deflectados, ¿no? Y esto se vive como una auténtica noche del alma, ¿no? Procesos depresivos muy profundos donde pacientes pueden quedarse en cama 15 días, ¿no? Y solamente salen a funcionar en el mundo, ¿no? El yo se siente rodeado de negrura, ¿no? De desesperación, de caos, de confusión, en algún punto de quiebre de la identidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y justamente, ¿no? Edinger describe al sujeto como el sujeto sucumbe a la noche oscura del alma y cae en la negrura, en la desesperación, al confrontar el sufrimiento y la pérdida de sus antiguos referentes. Y entonces que aparezca depresión, desesperanza, ¿no? Vivencias de inutilidad, ineficacia, eh, incertidumbre sobre mí mismo, sobre mi futuro, sobre mi vida, sobre mis relaciones, el profundo dolor de mi infancia, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Es un signo de que, de que la prima materia psíquica ha entrado en proceso. Lo inconsciente comienza a emerger y a desorganizar el equilibrio previo. Empezamos a ya iniciar este proceso que Jung nombró como la confrontación con el inconsciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál sería la tarea analítica, no?
y esto es algo súper importante, no es posible un desarrollo real evitando el dolor psíquico, porque no se llega a la conciencia sin dolor. Tentar a la persona a eludir sus estados oscuros es en el fondo mantenerla en el inconsciente. Tenemos que transitar por ahí. Tenemos que vivir ese proceso y encontrarnos en ese proceso, ¿no? La tarea terapéutica entonces no es sacar al paciente de su depresión, sino transitar y pensar la experiencia, vivir la experiencia, ¿no? Trabajar con mirar los sueños, las fantasías, las imágenes de muerte, de destrucción, de devoramiento, ¿no? La putrefacción se trabaja mediante la amplificación simbólica para poder descubrir el sentido y poder descubrir cómo esto se enlaza con mi identidad, con mi proceso y con mi estar en el mundo. Siguiente, por favor. Y bueno, la imagen del sanador herido, ¿no? Porque finalmente cuando un paciente entra en la obra al negro, también pone en juego nuestra subjetividad y también reactiva nuestra propia herida, ¿sí? Y solamente a partir del reconocimiento de nuestra propia herida, de nuestro propio proceso, es que podremos acompañar a transitar por él, ¿no? Entonces, no nos situamos fuera de la oscuridad, nos situamos con él en su oscuridad, recordando que nosotros transitamos por ella y que pudimos salir de ella, ¿no? Entramos simbólicamente en ella, reconocemos la herida, reconocemos la sombra, nuestra sombra, y desde ahí poder acompañar el proceso, ¿no? Partiendo de un profundo encuentro humano, ¿no? Y bueno, en esta fase se activa el motivo del sanador herido, ¿no? La propia herida se convierte en ese, si es conscientemente asumida, en la fuente de encuentro y de sabiduría clínica, ahí, en ese lugar de oscuridad. Siguiente, por favor. Bien, y entonces, bueno, ¿qué puedo yo concluir? ¿Qué podríamos concluir de esto? Que la Nigredo y el Caput Mortum condensan simbólicamente estos periodos inevitables de caos, de confusión, de duelo, de disolución que marcan nuestras transiciones vitales, ¿no? Jung lee la vieja sentencia alquímica, ¿no? En la inmundicia se encuentra el tesoro, como expresión justamente de que precisamente en lo más bajo, en lo más oscuro, en lo más profundo, es en lo rechazado, es donde se esconde la posibilidad del oro psíquico, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, pues las crisis son momentos fundamentales y estructurales del proceso de individuación, ¿no? La psique va a obligarnos a veces a descender para poder reconstituirse a un nivel mucho más abarcador, mucho más completo y mucho más integrado. Bueno, muchas gracias. Aquí termino mi presentación y estoy a sus órdenes.